A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que les estén pasando de lo mejor. Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. En este espacio, bueno, miren, hoy es 15. Como nada, va pasando el tiempo, como nada. Ya se fue la mitad del mes 7 del 2025. Pero así es la cosa, ¿no? Así debemos de estar. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR, Radio La RR. Ayer me dijeron otra R, se me escapó. Bueno, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Radio Rock, Radio República, Radio Romero. Así que acá estamos haciendo resistencia desde la cabina central de radio de la RR en San Salvador Centro. No, yo estoy en San Salvador, así, municipio, como es conocido, en la mera capital, que ya va a estar de fiestas patronales dentro de un par de días. Así que sean todos bienvenidos a este espacio. Está Fran Durán en los controles. Soy Francisco Gómez. Les doy la bienvenida a este espacio en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Usted está en las redes sociales, qué bueno. Usted nos escucha también en el streaming. Sí, en el streaming, o sea, la radio, como se suele escuchar, radio sin imagen. Allí, bueno, qué gusto. Para los millennials, sí, la radio es sin imagen realmente, pero hoy las circunstancias nos tienen de esta forma. Martes que nos acompaña Ramiro Aníbal. ¿Cómo es Aníbal sin tilde? ¿Cómo es que dice usted, Ramiro? Muy buenos días. Buenos días, así es, Aníbal sin tilde en la I. Pero ese es un código interesante, no sabía que ya se lo podía Francisco Gómez. Tiene una historia que no voy a contar ahora, eso que no viene el caso. No es pertinente para esta mañana. ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenos días. ¿Cómo está el clima? Pues ahora está bastante cálido por aquí donde estoy. ¿En su cantón? Sí, aquí en el cantón en el que me he venido a asentar unos días. Sí. Está cálido, pero nada como el calor del Pulgarcito, eso sin dudarlo. Ese podrá ser más caliente o un poco más fresco, pero el calor de El Salvador no se compara con nada. Nada se compara con El Salvador, sin duda. Yo siempre les digo, a veces uno se va 3-4 días por cosas laborales a Guatemala, es posible, y ya yo regreso, ya quiero comer pupusas, aunque pueda pasar aquí una semana sin comer pupusas. Antes de comenzar, quiero unirme a el dolor de la familia Panameño por el deceso de doña Ana Muñoz, viuda de Panameño. Hoy la estarán velando en la funeraria La Auxiliadora a partir de las 11 de la mañana en la Capilla Los Cerezos. Hoy y mañana será el sepelio a las 11:30 en Jardines del Recuerdo en Jardín La Esperanza a las 11:30. Una señora que tuve el gusto de conocerla, hablar, y ya muy buen ánimo tenía. Y nos desayunamos esta triste noticia, pero en fin, así las cosas. Nuestro más sentido pésame a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y a todos, también nosotros que la queremos mucho. Bueno, sean bienvenidos a este espacio, les decía, así que ya está con nosotros Ramiro Navas acompañándonos en esta mañana.
Ramiro, fíjese que ayer estuve con Leonel Herrera y hablábamos dentro del tema que teníamos de la salida de Atilio Montalvo. ¿Qué significa realmente que Atilio Montalvo no es que le quitan los cargos, sino que continúa fuera de la cárcel, continúa el proceso, que no entiendo cuál es el proceso al final que se tiene contra él, pero o sea, ¿cómo podemos interpretar la salida de Atilio Montalvo? ¿Fue demasiada la presión, las condiciones de salud muy deplorables y mejor dijeron, mejor que pase con la familia y así no nos cae el clavo, como dicen a nosotros? ¿Cómo podemos interpretar esto, Ramiro? Sí, bueno, la semana pasada un poco platicábamos sobre la situación de Atilio Montalvo, horas antes de la decisión al final de la instancia judicial de que lo mandaron prácticamente a su casa para pasar su proceso de salud, apegándose a lo que se conoce como el código, el protocolo Mandela para personas que están privadas de libertad y que tienen una situación de salud delicada, ¿no? Esta es la razón por la que el académico y negociador de los acuerdos de paz, Atilio Montalvo, actualmente está en su domicilio, ¿no? Con su familia. Como bien has mencionado, Francisco, no es que necesariamente el proceso haya terminado, más bien que en este caso el juzgado decidió que el proceso continuara sin necesidad de tener a Atilio en situación de privación de libertad. Y esto se da, como hemos dicho, por el tema de su salud y porque además la familia ha venido pidiendo desde el principio de este proceso, hace más de un año, ha venido pidiendo que se tenga en consideración esa situación de salud precisamente de Atilio, ¿no? Entonces es por supuesto una victoria, es por supuesto un elemento positivo para destacar que él pueda hacer, que pueda estar con su familia pues durante este momento tan doloroso. La situación de salud de Atilio es bien delicada, es bien delicada. Sin ahondar en muchos detalles, pero yo sí he tenido acceso un poco a saber que la condición ha estado algo crítica, pues un régimen con estas características naturalmente va a buscar romper el ánimo de una persona y romper el espíritu de una persona que hace denuncias pues sobre las injusticias, que hace una lucha social como la que ha hecho Atilio, y claramente pues se ve que hay una afectación anímica importante que afecta directamente la salud. Pero, insisto, ¿no? Creo que para todos debería ser una buena noticia que al menos ahora está bajo el cuidado de su familia. Ojalá así pudiera ser para tantas otras personas privadas de libertad sin haber sido, sin haber pasado por un debido proceso y que están en una situación delicada de salud, que pudieran acceder a eso mismo, que no es ni siquiera un privilegio, porque algunos piensan que es un favor, que es una deferencia, ¿no? Una gentileza que ha tenido en este caso el juzgado. No es un privilegio, al final es un derecho reconocido, pues si la vida humana es el principal interés del Estado, ¿no? Y sobre todo y para una persona que ni siquiera ha sido, como he dicho, vencida en un proceso judicial. Claro que hay que reconocer también que el juzgado podía no hacerlo. Podía perfectamente la jueza decir, pues no, pues se queda aquí, ¿verdad? Y al final pesó considerablemente el criterio de, de respetar la salud de Atilio, y por eso es que está actualmente en su hogar. Ojalá los siguientes dos pasos después de esto sean, primero, una recuperación considerable de la salud de Atilio, y segundo, que el juzgado resuelva conforme a derecho y que quede demostrado que no hay ninguna responsabilidad de Atilio Montalvo ni de la dirección de la Alianza por un El Salvador en Paz en esta cuestión quizás hasta un poco absurda de lo que se les ha estado acusando durante todo este tiempo. Ramiro, si vemos
este tipo de situaciones que están pasando, esta liberación, escuchar a la hija de Atilio Montalvo es doloroso, las Sí. condiciones en las que se los están entregando. No quiero pensar también cómo está Pepe, cómo están todos a nivel general, que, que hayan llamado a Ruth, a Alejandro, al pastor José Ángel Reyes, eh, que se les catalogue algo que probablemente para muchos ni siquiera existía, que sean de conciencia estos estas detenciones, las capturas, estos presos, conciencia. O sea, ¿qué significa para El Salvador? ¿Qué significa para la política internacional de El Salvador? Los ojos que hay sobre El Salvador, Ramiro. No, claro, no es un asunto menor lo que ha pasado, pues que Amnistía Internacional declare presos de conciencia. Aquí, en nuestro país, eh, el paréntesis que siempre digo aquí refiriéndome a El Salvador, porque aquí en este espacio, mientras esté la entrevista, estamos en casa, ¿no? Claro. En nuestro país, desde antes de terminado el conflicto armado, desde antes de 1992, no se tenía que recurrir legalmente a figuras de protección internacional a categorías internacionales como presos de conciencia. No había pasado porque no había necesidad. Entonces, creo que el simple hecho de que ya una vez más en El Salvador se pueda hablar de presos políticos y de presos de conciencia indica el nivel de retroceso en materia de derechos humanos, en materia de calidad democrática, en materia de institucionalidad. O sea, realmente hay un retroceso demasiado sensible, ¿no? Y como sabemos, que se declare una persona como prisionera de conciencia implica que esa persona reúne todas las características para poder decir que está privada de libertad a manos del Estado por tener una opinión política o por tener una opinión sobre la realidad del país o sobre las decisiones políticas que se toman. Y aquí eso nos lleva a otro elemento que creo que se ha mencionado, pero, pero no está de sobra insistir en ello. Y es que hemos llegado a un punto de distorsión, a un punto de deshumanamiento tan grande, que ahora hay una buena cantidad de gente que piensa que es legítimo y que es válido que una persona esté detenida solo porque piensa diferente. O sea, ya no solo es grave que el Estado lo haga, es que además hay una buena cantidad de gente que piensa que está bueno, que piensa que es legítimo, que es válido. Y como, bueno, esta persona tuvo una responsabilidad en el conflicto armado, tuvo una militancia activa, entonces merece ser privada de libertad. Eso es un indicador bastante grave, lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo en otras partes del mundo, ¿no? A lo que yo llamo la cauterización de la empatía, la cauterización de la solidaridad humana, que está llegando a puntos terribles. Pues la fotografía de Atilio recién salido con su hija Silvia ahí enfrente de él, ¿no? Me imagino yo esa mezcla entre el agradecimiento por tener a su padre, pero también el dolor de ver la condición a la que se lo han entregado, un hombre que durante tanto tiempo luchó por la democracia en este país, aunque a algunos no les guste que se diga, pero es la verdad de las cosas. Y aquí si nosotros empezamos a ponerle adornos y a ponerle viñetas y a empezar a esconder las palabras tal cual, estamos dándoles más terreno a aquellos que quieran que dejemos de hablar de esto. Atilio Montalvo es un luchador por la democracia en este país. Esa es la verdad de las cosas. Y es por su calidad de defensor de la democracia, por su vocación de buscar acuerdos para el desarrollo del país. Precisamente por eso es que ahora ha llegado hasta este punto de deterioro de su libertad y de su vida. Lo mismo pasa con estas otras personas que sin haber participado en el conflicto armado, pero también son de alguna manera defensores de esa democracia, ¿no?
En el caso particular de las 3 personas que fueron declaradas prisioneros de conciencia, que son Ruth, Alejandro y el pastor José Ángel Pérez, estamos hablando de personas que evidentemente han utilizado sus espacios de incidencia para denunciar atropellos de derechos contra las comunidades más pobres. Y ese es otro elemento que no hay que perder de vista, Francisco. No hay que perderlo de vista. Es que no solo se está hablando de agresiones en abstracto, sino de acciones muy concretas que han afectado directamente vidas humanas, que han afectado directamente a comunidades. Y esas son las personas que ahora están privadas de libertad y que han sido declaradas prisioneros de conciencia. No es un asunto para obviarlo. Y no es un asunto para desatenderlo tampoco el pensar esta reacción social que se da ante casos como este. O sea, es preocupante hasta el máximo nivel que haya gente que esté justificando que las personas sean privadas de libertad por pensar distinto. Que yo estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No. Al final, miren, si para quienes sean simpatizantes del presidente o del partido de gobierno, y no para eso se derramó tanta sangre en la guerra, pues no, eso es precisamente lo que costó en la guerra, que cada quien pueda tener su postura política, aunque esté equivocada, y defenderle, cuidarle, militar en ella. Si para eso fue la guerra. Entonces, está bueno si usted quiere militar en un partido político, si usted quiere que lo del atún y los macarrones, ve, con eso está contento. Y si está feliz con un gobierno que aplaude cuando sube el Bitcoin y que se esconde cuando el Bitcoin baja, vaya, está bueno, es su derecho. Pero yo no voy a venir a decirle a usted, mire, usted debería estar preso porque a usted le gusta que le estén engañando con el Bitcoin. ¿Por qué? No funciona así. Entonces aquí se ha empezado una persecución sistemática de aquellos solo por pensar diferente. No tiene sentido. No tiene sentido. Y luego se adereza con ese discurso de ¿y por qué antes no decían nada? Vayan a buscar, vayan a revisar. La gran mayoría de los que ahora ejercen o ejercemos alguna vocería sobre lo que está pasando en el país, también estábamos desempeñando una función similar antes de que entrara este nuevo gobierno. Si, por ejemplo, Ruth López, el tema de la transparencia institucional no viene de ahora. Eso viene de rato. Las organizaciones de las que forman parte, por ejemplo, Alejandro, que son organizaciones defensoras del tema del agua, el Foro del Agua, Aqua, otras, Reverdes, son espacios organizados que desde antes de 2019 la mayoría ya tenían una agenda de incidencia, que tenían una agenda exigiendo esos derechos. Y la lucha por el agua en El Salvador no es nueva, y eso cualquiera lo sabe. La lucha por el agua en El Salvador se remonta incluso antes de los acuerdos de paz, y han tenido una postura de crítica, de demanda y de exigencia con todas las administraciones que han pasado por el Ejecutivo, con las de Arena y con las del Frente también. O sea, es una realidad objetiva y comprobable. Lo que pasa es que no les gusta, no quieren verlo, porque no les conviene para su narrativa. Entonces dicen, ¿dónde estaban ustedes? Yo acostumbro bien poco a hablar de mi experiencia personal, pero realmente estos días ha sido una ola de comentarios, vea, y ¿dónde estaba? Yo me acuerdo que una vez hicimos la broma de que para empezar, cuando estaba gobernando Arena, yo en el colegio estaba, y todavía en el colegio los que me salieron en Twitter unos ex compañeros de Ricardones, acordándonos que todavía en el colegio, gobernando Arena, en las clases de sociales, en las clases de lenguaje, salía el tema a colación y teníamos una postura entonces, no teníamos ni duda para votar, y ya teníamos una postura política. Cuando gobernó el Frente, también se hacían cosas. Bueno, en mi caso, que yo estaba en un espacio donde se trabajaba el tema de cultura de paz, yo no solo lo denunciaba, yo no solo opinaba en redes sociales, estaba en territorio implementando acciones que podían garantizar algún nivel de cultura de paz. Y mi caso es un caso individual, pero cuántas otras personas, cuántos otros colectivos y organizaciones que se dedicaron tantos años a trabajar el tema de prevención de violencia, que han producido teoría importante sobre prevención de violencia que hoy se está comprobando.
y sin querer empantanarnos otra vez en temas de seguridad pública, porque el gobierno les encanta tenernos ahí. Pero esto de que están rebrotando estructuras criminales y que están saliendo que pandillas nuevas que se están reactivando, es una confirmación de lo que les hemos venido diciendo durante todo este tiempo, que si no se atienden las causas estructurales que llevan a la violencia social, el problema no se va a resolver nunca. Que pueden meter a 3 millones de personas en cárceles, ir construyendo más cárceles y más cárceles para encerrar a medio país, y no se va a resolver el asunto. Porque lo que tiene a la base la violencia social en un país como El Salvador y en América Latina y en los países excluidos del mundo es precisamente la desigualdad económica. Y mientras no se atienda la desigualdad económica y mientras no se atienda la integración de la familia, la reconstrucción del tejido social, nunca se va a poder resolver el tema de la violencia. Entonces, estas personas que actualmente están privadas de libertad, las personas que han tenido que exiliarse del país, que han tenido que huir por miedo a tener represalias, son en su inmensa mayoría gente que ha denunciado precisamente estas situaciones que se están dando, estos atropellos de derechos humanos, y por eso han tenido que salir. No sé a quién se le puede ocurrir que es normal que en un país uno no pueda tener una opinión sobre un tema de realidad por miedo a ser perseguido, por miedo a ser detenido, por miedo a que lo despidan de su trabajo, por miedo a que se le excluya de oportunidades. Es un asunto totalmente absurdo, que debería ser totalmente inaceptable, y nosotros lo hemos naturalizado. Esa creo que es la parte más interesante. Naturalizamos acciones que se dan en derredor de todos nosotros y ahí va caminando tristemente. Ramiro, ayer conocimos, y quisiera, no es que sea un tema relevante realmente, pero sí creo que debemos de hablarlo en algún momento o decir a dónde estamos. Ha salido un grupo de que se autodenominan opinólogos, expertos en temas, que en parte han sido burla y otros, no sé qué tipo de comentarios podemos tener ante que es un grupo de personas que pasan en los medios de comunicación, que es válido, pero la función de ellos simplemente es posicionar al gobierno o al presidente y hablar en bien, arremeter, insultar, minimizar a las opiniones. Son un grupo de intelectuales que entiendo que está Aldo Álvarez, Oscar Martínez, creo que es Mélida Villatoro. Villatoro. No, sí, y se me ha escapado quién es, que la foto que tengo no está completa. Ah, no, aquí la tengo ya. Según Diario El Salvador, un grupo de profesionales, intelectuales y analistas se reúnen para crear el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI para analizar los temas políticos de El Salvador. Hicieron la presentación en un hotel con toda la pompa que pueden, y ahí están. Esto se parece, y usted mismo recordaba a los grupos que hasta el vicepresidente de la República estaba de opinadores en favor de. O sea, ¿cómo podemos ver esto? O sea, esto ya es ir más allá de lo, como dicen, no hay decencia, ¿no? No hay decencia. No, me ha dado una gran risa porque yo veo la nota y dice ahí, se conforma un grupo de académicos, intelectuales, analistas, y yo ponía ahí en broma en Twitter como, bueno, y
¿Y dónde están los académicos y por qué salen esos señores en la foto? Ah, no eran ellos. Yo no sé que se habrán confundido la foto de archivo. No, la verdad es que es, bromas aparte, creo que es, mira, hay varias lecturas. Yo sí pienso que no hay que darle más relevancia de la cuenta, tal vez al grupo de personas, pero sí creo que tiene bastantes enseñanzas y bastantes moralejas esto que está pasando con la conformación de ese grupo. La primera y la más evidente es que, pues sí, son personas que bien difícilmente se puede decir que van a tener un análisis imparcial o objetivo porque ya sabemos claramente de dónde proviene y cuál es su línea. Pues eso no requiere mayor ciencia. Retomar la línea de análisis o de comentario de tertulia que tiene esta gente, ya sabemos que básicamente son personas que maquillan y redondean el discurso oficial del gobierno, que replican el discurso oficial del gobierno en medios de comunicación tradicional. O sea, básicamente son el frente abierto del gobierno para pelear en los medios de comunicación tradicionales, porque ya para lo otro tienen sus youtubers, tienen sus tiktokers, tienen sus twitteros. Entonces, en el ámbito, en el flanco de la comunicación en medios que se les llama tradicionales, digamos que lo tenían un poco descubierto y ahora está esta gente. Entonces, ya las credenciales son conocidas. Si nos ponemos a separar a cada uno de los personajes, que de pronto también es darles mucho mérito, pero no estaría de más hacerlo, ahí hay figuras algo complicadas, pues. A mí, bueno, yo comentaba hace rato de este intercambio que he tenido con algunos compañeros que tuvimos en el colegio. Precisamente tuvo que ver ese intercambio porque nosotros, no sé si era una cuestión general en todos los bachilleratos, yo creo que no, pero en el Ricaldone, donde yo estudié, en primer año se estudiaba sociales como un libro de historia. El libro de sociales era un libro de historia de El Salvador, redactado precisamente por este señor Arias Peñate. Sí, Arias Peñate, ¿verdad? Yo, Sí. yo tengo ese libro. Y es bueno, si el libro es bueno, Sí. sí, de verdad que a mí me ha servido de una referencia. Por ejemplo, No, sí, a mí me dio René Martínez clases en la ¿quién era? universidad. Sí. Sí, vaya, entonces no, si Y tienes, muy combativo. es que esa es la Por los cosa, derechos y todo. De que hoy platico con él y me lo cambiaron. ¿A dónde está sí. aquel? Pues yo precisamente la plática que tenía con mis compañeros es esa, que va, por ejemplo, yo tengo una gran admiración por la huelga de brazos caídos del 44. Es mi momento quizás del que más referencias tomo. Y yo aprendí de eso en el libro de este señor Arias Peñate. Y ahí está desarrollado y todo, y de hecho hace un énfasis especial en la manera en la que diferentes actores de diferentes corrientes de pensamiento convergen en una agenda democrática. Entonces es una figura que cualquiera diría, bueno, tiene un talante democrático, pues es un estudioso. Ahora cuando uno ve el nivel de comentarios que producen estas figuras, pues queda bastante que desear. Otra lectura también es de los que intentan equipararlo con las personas que ejercemos de alguna manera la función de estar en estos espacios y comentar las realidades de una óptica que no es oficialmente la del gobierno. Y creo que de una manera superficial podría ser comparable, ¿vea? Como que pudieran decir, aquí están los de un lado y aquí están los del otro. Pero lo cierto es que las diferencias son abismales. Para empezar, yo no sé quién de ustedes, amigos, amigas que nos está escuchando, y sobre todo con dedicatoria a los que siempre se meten a ponernos mensajes de amor y paz a favor del gobierno. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha organizado una juntada con amigos en un hotel, con un nivel de conferencia de prensa. O sea, ¿cuánto cuesta hacer un evento de esas características en un hotel de San Salvador? Para una institución, pues tal vez fácil o accesible pagarlo. Yo he conocido organizaciones sociales que tienen que juntar mucho para poder hacer un evento de ese tipo, ¿verdad? Entonces, o hay gente ahí muy adinerada y muy poderosa, o hay que preguntarse de dónde salieron los fondos para pagar una actividad con esas características. Y luego,
que varias de estas personas tienen vínculos comprobados con instituciones públicas, y no lo digo yo, sino que ahí está, y algunos lo han dicho abiertamente, pues hay gente que viene de estar un poco rebotando como en esos espacios, ¿no? Gente que ha trabajado con políticos, gente que ha trabajado en instituciones del Estado, varios de los que están ahí. Entonces, claramente es un grupo que no surgió de la casualidad, y que no es comparable a quienes desde el activismo social, desde una óptica de derechos humanos, intentamos hacer esta labor de educar y de concientizar. Y creo que la diferencia es que en los que hacemos esto no hay ni siquiera una línea uniforme. Tenemos posturas diferentes sobre casi todos los temas. Aquí, quienes estamos en estos espacios, nuestra convergencia es que el país no está caminando en el rumbo adecuado, pero ya hay muchas otras cosas en las que tenemos un pensamiento diferente, y no buscamos tener un pensamiento uniforme, porque precisamente creemos que la riqueza de la democracia es poder tener diversidad, y que en esa diversidad se vaya construyendo pensamiento nuevo, pensamiento crítico. Esta gente no hace eso. Lo que hacen es empaquetar mensajes que ya vienen prefabricados y entregar ese mensaje como un gran aparato, precisamente de un aparato hegemónico, ¿no? Y esa es como la tercera lectura del asunto. Es claro que quien haya tomado la decisión de conformar ese grupo, incluso si fueron ellos mismos, que yo honestamente no creo que haya sido una decisión nada más de ellos, pero quien haya tomado la decisión, está claro que el gobierno está perdiendo tramos en la batalla de las ideas, en la batalla comunicacional. Este término de la batalla de las ideas no es mío, es un término académico, viene del italiano Antonio Gramsci, que había planteado el tema de la hegemonía, ¿no? Cómo grupos que ostentan cantidades importantes de poder usan todo el recurso institucional, político, económico que tienen a su alcance para establecer ideas nuevas, para crear un nuevo sentido común. De hecho, el proyecto de Bukele desde su origen plantea su propósito último de construir un nuevo sentido común. Por eso es que su partido se llama Nuevas Ideas. Lo que quieren es sustituir el ideario social y cultural salvadoreño y trasplantarlo con otro, en el cual los abusos de poder, la autocracia, los atropellos de derechos humanos, la doctrina del enemigo interno, son culturalmente aceptables, son el nuevo sentido común precisamente. Entonces, que tengan que crear un grupo de analistas, de intelectuales, y que le ponen además siglo XXI, ¿no? Como con esta cuestión de modernidad, de óptica de futuro, indica precisamente que están necesitados de trasladar su mensaje hacia públicos que no lo están consumiendo, y que identifican que en el terreno del pensamiento, del análisis crítico, han retrocedido porque ya no hay manera sostenible de mantener en pie, de mantener en boga ese relato que los tiene en la posición de poder que ha tenido actualmente el gobierno, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis de la matriz narrativa, de la matriz comunicacional del gobierno, se entera de que ha habido modificaciones. Que ahora aquella cosa dispersa de los youtubers y los tiktokers y no sé cuánto, cada vez se va centralizando más. ¿Por qué? Porque las contradicciones dentro del aparato ya empiezan a ser insostenibles precisamente. Ya hay grupos entre ellos que están en conflicto, ya las líneas narrativas son difíciles. Si mantienen las elecciones para 2027, va a ser también una cuestión complicada para ellos, porque esta estructura, yo siempre, sin ánimos de ser reduccionistas, pero yo comparo mucho al Nuevas Ideas actual con el PRI del siglo XX, que era un partido-estado. O sea, un partido creado y diseñado para que las decisiones políticas, para que toda la política ocurra dentro. Un partido absoluto. De tal manera que en el siglo XX, quienes querían acceder a algún nivel de poder en México, aunque fuera a nivel local, aunque sea en un gobierno municipal, en un juzgadito, tenía que tener alguna conexión con el PRI. Y esa era la realidad política en México. Nuevas Ideas se ha configurado, se ha constituido para funcionar como un PRI salvadoreño, como un partido fundido con el Estado. Entonces, en este PRI salvadoreño,
las contradicciones internas, las contradicciones de los grupos dentro del partido dominante pueden llegar a ser todavía más virulentas, todavía más agresivas que las mismas confrontaciones con los otros partidos hacia afuera. Sobre todo cuando estamos en un contexto en el que los partidos de oposición están tan debilitados y tan frágiles. Entonces, los grupos que existen dentro de Nuevas Ideas, en sus conflictos entre ellos, pueden ser todavía más agresivos entre sí mismos que lo que sean con las fuerzas que están fuera, ¿no? Entonces, cuando sale un grupo como estos, obedece primero, como decía, a que el gobierno está perdiendo espacio en la narrativa, está perdiendo espacio en la conversación y necesita llevar su mensaje hacia otros públicos donde ya ha perdido mucho terreno. Pero segundo, también indica que hay argollas de poder que se están moviendo, que están intentando desplazarse unas entre otras, argollas de poder internas dentro del proyecto de Nuevas Ideas. Esta investigación que sacó el Faro en el 2019, antes de que empezara toda esta hecatombe democrática, ya indicaba que había un conjunto de personajes que se habían agrupado para andar de opinólogos ahí, para andar de... Y esta nota del Faro, que yo les recomiendo que la busquen, esta nota del Faro menciona un incidente particular que ocurrió entre uno de estos opinadores que todavía andan por ahí, que hasta un libro escribió con la cara de Bukele y que uno ve en el Twitter ahí este señor, ¿verdad? Y es hasta un poco vergonzoso la manera en la que adula tanto a Bukele, ¿no? Pero entonces entre este señor y Will Salgado, el exalcalde de San Miguel, y narra ahí la nota que tuvieron estos dos en intercambio y que este opinólogo le dice a Will Salgado, mira, yo me quiero disculpar con vos porque, pues sí, a nosotros nos pagaban y por eso es que decíamos tal cosa. No lo digo yo, lo dice la nota del Faro citando a Will Salgado, que no es ningún opositor como ustedes amigos y amigas bien lo saben. O sea, de las mismas fuentes de ellos salen cómo ha funcionado este asunto de estos opinólogos a sueldo. Entonces, tenemos evidencias e indicios suficientes para pensar que aquí lo que se está moviendo son precisamente grupos de poder que tienen intereses políticos dentro de la estructura del gobierno, dentro de Nuevas Ideas, y que buscan perpetuar esta lógica del aparato hegemónico, que corresponde desde aquí, desde la ciudadanía, desde la gente. Primero entender, descifrar estas operaciones, que tampoco es tan difícil, es que no requiere un gran nivel de análisis, es evidente, a toda vista, es evidente que lo que quieren es posicionar mensajes porque sienten que se les está cayendo el relato. Ramiro, quisiera algo, sí. Pero realmente hay expertos en temas, analistas, son opinólogos, o como decían ya por inicios del 2000, tanques de pensamiento. ¿En este grupo hay? No, a ver. Que puedan ser gente con alguna credencial profesional, con alguna trayectoria académica, eso no se puede. Nosotros no somos como ellos, pues que vamos a anular solo porque algunos han hecho producción. Señalábamos hace ratito esto, por ejemplo, este libro de historia que tiene el señor Arias. Yo también conozco exalumnos de Martínez Pineda que, pues sí, han pasado por sus aulas, pues. Yo. Ajá. Y no, yo los conozco, yo a este señor, yo nunca he tratado con él, pero conozco exalumnos suyos que es gente buena, profesionalmente muy buena. Un par de sociólogos que conozco que son muy buenos que pasaron por su aula. Vale. Pero tener algún nivel de trayectoria profesional o académica es una cosa. Y luego, ya pensar que se está hablando de un tanque de pensamiento, de un espacio de promoción y producción de pensamiento crítico, es otra cosa totalmente distinta. O sea, un jardín puede tener 10 flores, pero no en cualquier lugar donde haya 10 flores es un jardín. Son cosas distintas, son cosas diferentes. O sea, yo puedo tener 10 rosas así en los pilones y eso no hace un jardín. Entonces, y sobre todo además la función es que
es que la labor de producir pensamiento crítico pasa obligatoriamente por el tema de no estar y de no producirse en función de una agenda político-partidaria particular. Porque entonces no es producción intelectual, es propaganda. Y es batalla hegemónica, que es válida incluso, pero que no vengan a decir que está promoviendo pensamiento crítico independiente, porque no es pensamiento crítico independiente. ¿Me explico? Entonces, no hay que juntar una cosa con la otra. Y además, para hacer un tanque de pensamiento tendrían que producir teoría, pues tendría que hacer análisis. Hay un señor, yo no sé si este señor está en ese grupo, una vez estuvimos en una entrevista con él y con Ruth, en una entrevista internacional en NTN 24, discutiendo precisamente doctrinas sobre seguridad pública. Como mencioné antes, yo trabajé en temas de territorios en el ámbito de prevención secundaria, primaria y secundaria de la violencia, que es todo el tema de prevención y etcétera. Entonces, haciendo un análisis sobre doctrinas de seguridad pública. Y quedé yo terriblemente sorprendido de que en mi caso, que mi experiencia es por aproximación, digamos, porque es el tema en el que trabajé, el tema en el tema de seguridad pública, y él, que aparentemente estamos hablando de una persona formada, muy formada académicamente en el tema de criminología y etcétera, en ningún momento me pareció que estuviera defendiendo una tesis, ¿no? Como una postura. Esta es la doctrina de seguridad pública a la que se está describiendo el gobierno. O sea, básicamente es la vieja escuela, que yo ni siquiera le llamaría una doctrina, la vieja escuela de la mano dura. Es bueno, salgo con los garrotes, les pego, los meto y con eso ya estamos más seguros. O sea, ni siquiera hay una visión de Estado, no hay, ni siquiera una visión de política pública, además. Entonces yo digo, si esta es la gente que está haciendo la producción intelectual, la producción teórica para las decisiones de Estado que se están tomando actualmente en El Salvador, y entonces, ¿hacia dónde es que va este asunto? Pues siempre se necesita la producción técnica. Yo lo he dicho en otros espacios, yo no soy tecnócrata, yo no creo que solo los profesionales y los técnicos iluminados les corresponde del aire acondicionado gobernar. Yo creo en el servicio público que se hace al lado de la gente. Pero es que tampoco se puede desmerecer el pensamiento académico, pues el pensamiento técnico tampoco, no funciona de esa manera. Se tiene que haber un balance adecuado entre servidores públicos con esta vocación precisamente de servicio, con este llamado a construir colectivamente junto a la gente y entender que es la gente quien tiene que conducir el destino de la sociedad, pero también con la preparación técnica adecuada para ejercer las responsabilidades y funciones específicas que tienen. Entonces, se necesita tener, por supuesto, tanques de pensamiento en todas las corrientes. Eso no tiene nada de malo, pero que sean aparatos de propaganda financiados muy posiblemente con fondos públicos o con fondos de dudosa procedencia, encargados de seguir legitimando un discurso propagandístico que además es violatorio de derechos humanos y que persigue a personas defensoras, a todas luces está mal y a todas luces tiene que ser denunciado. Pues. Así es. Ramiro, no me quisieras quedar en ese tema, siempre hay muchas cosas más que podemos hablar, pero ellos vendrían a ser la voz que avalaría todo lo gubernamental o que le daría fuerza, porque como ya sabemos, lanzan un rumor para ver la reacción de la población y ver cómo van a proceder. ¿Ellos serían los que van a validar todo este tipo de cosas, Ramiro? Esos son. O sea, a ver, eso ha sido hasta ahora. Lo que pasa es que ahora lo van a hacer en grupo. Hoy lo han hecho. Pero ¿y cuál es la intención de darse ese color? Porque necesitan darle algún nivel de seriedad porque sus voces individuales separadas no tienen el mismo peso de decir aquí estamos en grupo, todo es un concilio de gente muy docta y muy capaz que ahora juntos, o sea, quieren dar esta proyección de que se han reunido y han deliberado y han hecho un análisis profundo, cosa que no va a pasar. O sea,
Yo creería, Francisco, que en la práctica no va a cambiar nada de lo que han venido haciendo hasta ahora. Van a seguir en estos espacios, van a seguir hablando lo que hablan, con la diferencia que hoy tienen una cobija con la que arroparse todos para salir. Y que ahora van a acompañar sus comparecencias individuales con una que otra, con un que otro posicionamiento, ¿verdad? Cuando precisamente el gobierno le interese posicionar con fuerza algún tema. Entonces, es bastante predecible y van a ver que así es como esto va a funcionar, ¿verdad? Y tienen derecho. Eso es lo más importante. Está bueno que se organicen, correcto, que se junten, y no por eso es que hemos luchado, pues. El problema es que ocupen ese derecho para aplastar el derecho de otros y que además se quieran vender como si fuera un instrumento objetivo, imparcial, cuando claramente están siguiendo una agenda partidaria, una agenda a favor de los actuales gobernantes. Que lo digan abiertamente, hombre, si eso no, yo creo que hasta menos palos le van a caer. Quizás se les va a prestar menos atención, ¿verdad? Pero menos palos les van a caer si son abiertos en sus intenciones. Así es, en eso completamente de acuerdo, Ramiro, estoy en esa parte que usted nos menciona. Ramiro, con esto quisiera cerrar, y porque usted conoce mucho por su experiencia, por su trabajo también, o sea, cómo se vive fuera de El Salvador, no, fuera del área urbana, cómo se vive. Mire, y ante estos lluvias que hay, la tierra reclama, la tierra exige de que ya no se tengan más construcciones, que ya no se esté poniendo más cemento en todo el país. Y ahí están todas las reacciones. Pero, ¿y la población cómo hace? ¿Realmente cómo saben en qué momento tienen que salir, si realmente hay refugio? Si antes había, digamos, protección civil, no sé cuáles son los entes técnicamente adecuados, se veía el trabajo y se reconoció y se sigue reconociendo cómo era antes, hoy que está en peores condiciones, o sea, ¿a quién acuden? ¿Quién le llega a decir, miren, ahí viene la lluvia y hay que desalojar estos lugares? O sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo vive la población realmente en estos sectores ante las inclemencias del tiempo, Ramiro? No, esa es precisamente la pregunta que se hace la gente cada vez que hay una situación natural, ¿no? Un poco lo hablábamos el martes pasado, el tema de que el simple hecho de pensar que existen los desastres naturales. Al final, el desastre natural, como decíamos, no existe. Lo que existe son acontecimientos de la naturaleza que se ven condicionados o que inciden de alguna manera negativa en la vida social, en la vida humana. Entonces, la gente lo que espera es tener una red de instituciones que tengan la capacidad para reaccionar ante estas eventualidades y reducir al mínimo posible los riesgos. ¿Por qué no se da? Porque las instituciones han sido irresponsables, porque no han perfeccionado y más bien han desactivado y desmontado estrategias que han existido durante mucho tiempo, protocolos, mecanismos que han existido para la mitigación y gestión de riesgos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque es más fácil sacar una foto del alcalde, del ministro, que llega con un montón de colchonetas abajo de la lluvia, con una chumpa cara, de esas impermeables que las compran específicamente para eso, y van y reparten las colchonetas, se toman las fotos de ahí, y que abrazando a las señoras, y se van a tomarse un cafecito en un lugar caro de los de sus cherotes en el centro, y mientras la gente sigue en su realidad esperando que no llegue el próximo invierno, esperando que no llegue el próximo temblor. Ese es el asunto, ¿no? Entonces no hay una política integral en materia de mitigación de riesgos. ¿Y cómo se evidenciaría una política integral? Que sea una acción sistemática, ordenada e institucionalizada que involucre a la gente en el proceso del monitoreo y la mitigación y la identificación de estos riesgos. O sea, conformar estos espacios de un sistema nacional de protección civil que involucre a la comunidad organizada y que ponga las instituciones en función de esas necesidades de la gente. Eso no pasa.
porque tenemos una tanda de funcionarios públicos que interpreta, que identifica que la institución en la que han sido nombrados es su patrimonio, es su feudo. Así sea una jefatura chiquitilla por allá en una oficinita de 3 por 3 metros. Pero si se le ha conferido eso, sienten que es su feudo, que es su patrimonio y que puede disponer de aquello como si no fueran fondos de la misma gente al final. ¿Por qué? Porque estamos ante un Estado con una lógica patrimonial, en el que esto es mío, y además con una lógica clientelista o clientelar. ¿Por qué? Vos me das, yo te doy. Si vos me das tu lealtad política, si vos me moves la gente de tu comunidad para que vote por mi candidato en las internas, para que vote por mi candidato en las elecciones, yo te premio dándote esta fusión de poder en el territorio. Ese es el clientelismo y así funciona. Y cualquiera me va a decir, así ha funcionado siempre. Sí, así ha funcionado siempre. Y que no están gobernando actualmente los que dijeron que iban a cambiar eso, pues. Pero en lugar de cambiarlo, lo que han hecho es profundizarlo, aprovecharse de ello y convertirlo. Si antes el clientelismo era una práctica terrible que no nos la quitábamos de encima, hoy no solo es una práctica terrible, hoy es una doctrina de Estado. Hoy es el fundamento sobre el cual se establece el Estado salvadoreño desde 2019. Es la realidad. ¿Quién paga los costos de eso? Las comunidades, la gente. Y dentro de las comunidades y la gente, aquellas que son más pobres, los que siempre han tenido que pasar por estas condiciones de desigualdad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es la gran pregunta. Gracias a todos los que están con nosotros. Estamos en la RR. Gracias por sus comentarios en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, X, al igual que en TikTok, que por cierto estamos compartiendo pantalla con Ramiro Navas. Muchas gracias. Mire, ha dado una descripción de todos esos tanques de pensamientos. Betty Arana, uno por uno, los ha ido dando una descripción y nos alegra que todos estén por acá. Bueno, Ramiro, voy a leer comentarios y, sí. Bueno, como ya es costumbre, para que podamos retroalimentar. Saludos desde La Palma, en Chalatenango, nos dice Miguel, gracias. Merino Ponce, yo escucho la RR por 106.9 Radio. Ay, todavía, miren, mucho gusto que se recuerdan de la 106.9. Reina Velar nos manda muchos saludos, muchas gracias. Sandra Rivas, buen día. Ya pasé a dejar mi like, yo lo tengo claro. Es lo peor de lo peor y sus achichincles. Like 15. David Álvarez Silva, buenos días paisanos, saludos. Exigimos libertad para nuestros hermanos presos políticos capturados arbitrariamente bajo el asqueroso régimen de excepción del gobierno inconstitucional. Ana Rosibel, hola, buenos días. No hay palabras como describir la libertad del señor Montalvo, solo darle un cuidado muy especial a la familia. Adelante, correcto. Sandra, yo soy, pone 3 corazones de hueso duro y no soy camaleón. Antes yo me acuerdo que hasta los propios areneros puteaba. Yo también. Cierto, es un cáncer, dice. Jorge Serpas, da risa. En este momento estás diciendo lo que te da la gana. ¿Y quién te reprime? Es que no han entendido la libertad. Un día deberíamos de hablar de eso, o sea, pero sí ya más técnico de qué significa, o sea, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad que tanto hablamos en el país. O sea, son diferentes términos, así completamente diferentes. Ayer con Leonel Herrera hablábamos de los derechos humanos, pero hablábamos los diferentes tipos de derechos. O sea, los derechos humanos son todos los derechos que tenemos. Y el que debería hablar de eso es el Estado, porque es el principal violador de derechos humanos. Y ojo, no estaba hablando de El Salvador. En todo el mundo, el Estado es el que viola los derechos humanos. Bueno, saludos, excelente invitado.
Nos dice Georgina López, Sandra Rivas, no se puede estar aniquilando a todo el que sale con señas de pandilla, sino que se está haciendo para las futuras generaciones. Silva, son ratas de la misma cloaca al servicio de la nueva familia terrateniente en el poder. Connie, salvadoreños, cambiemos nuestra cultura de ver a gente de otros países viviendo en El Salvador como superiores, porque no lo son. Un número alto de gente del Medio Oriente están moviéndose a Latinoamérica. Solo así defenderemos nuestro país. Gracias, Ramiro, muy bien dicho. Pero Ramiro, ¿cuál sería el plan de ataque para tomar esa parte de votantes que no están contentos? Tal vez exigir a Claudia Ortiz que proponga alternativas. Bianca Monte, buen día, saludos, gracias. MZR, feliz día, bendiciones. Sería bueno que todos ustedes se unan y hagan un grupo mucho mejor. Tenemos buenos grupos y hablamos de todo, pero realmente cada quien está... es que ya opinamos, ya hablamos sobre. Como grupo, no sé si haya una necesidad, porque... por ejemplo, ¿quién es? MZR, usted podría ser uno. Usted puede, desde sus redes, y me va a decir, es que tengo un bien poquito. Es que todos, absolutamente todos comenzamos así. Exacto. Nadie comenzó con 1 millón de seguidores de una vez. Exacto. Sí. Nadie, todos comenzamos con muy poco. Yo no sé qué le pasa a la red social Facebook, pero solo hay 11 conectados. A veces hemos tenido 2 o 3 en Facebook. En YouTube es estrepitosamente alto. Pero, ¿y cree que nos sentimos mal? Porque eso, algo pasa en Facebook. Veo que todas las transmisiones en general no son grandes. Y no es posible que tenga, ¿qué? Unas 40, 50 veces más en YouTube y en Facebook nada. Que debería ser una red social que se ve mucho más, pero en fin. Pero usted también puede, amigo. Y yo le voy a decir algo. A mí a veces me invitan a programas y no hay muchos conectados. A veces ni 10 hay. Y alguien me preguntó, ¿y por qué vas a esos programas que nadie ve? No, le dije que todos tenemos que apoyarnos. Quizás porque yo llegué los están viendo 9, porque los miraban 3 o 4. Ese par, esos 4 o 5 van a ser nuevos y constantes en ese programa. O sea, todos debemos de ir, todos debemos de apoyarnos para visibilizar. Ya a media vez damos el empujoncito, si es necesario, por supuesto. De ahí cada quien debe de seguir. Si se necesita otro empujoncito, ¿cuántas veces no hemos estado en canales? Y los que estamos todos los días, vamos a canales pequeños. Y vamos varios, y ¡pum! Ahí se levantan. Yo admiro el canal de Mario Rogel, por ejemplo. Está creciendo y comenzó, como dicen, jugando. Y está creciendo. Así que ahí estamos. Luis Carrillo, buenos días, Francisco. Admiro la valentía de la RR de hablar cosas sin fanatismos y muy moderados. Gracias. Daisy, saludos, excelente analista. Tanque de pensamiento esos 5, jajaja. Bianca, Bukele se dedicó a desprestigiar al FMLN y Arena, llevándose de encuentro a todos los militantes honestos y trabajadores. La base de Arena y del FMLN es el mismo pueblo salvadoreño y trabajador. El inconstitucional utiliza cuentos de millones de dólares en campañas publicitarias queriendo vender al país de Alicia en el... ¿Cómo es? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo desequilibrar esos grupos de poder? Es la clave. ¿Quién mantendrá la seguridad si el gobierno se cambia? Pensemos en alternativas. La verdad que no hay quien en la oposición, o hay alguien. Inmensidad de personas hay. Lo que pasa es que nosotros mismos nos encargamos de ningunearlos, de decir que no, de que no es capaz, que eso andaba buscando. Cuando superemos eso, creo que habremos dado el gran cambio, porque descalificamos a la mayoría. Este es de este color, este porque piensa así, este porque no hizo lo otro, este porque está a favor de fulano, este porque viene de allá. Todo ese tipo de cosas nosotros lo hacemos.
debemos de ser responsables y aceptarlo. Pero gente capaz, gente que sí es la idónea, la tenemos. O no, o sea, sí la tenemos como salvadoreños. Y eso de que va a salir de la sociedad, no, si es que ya salió, ya está. Solo falta que creamos y que protejamos cuando vengan los ataques, porque eso es lo principal. Sí. Va a salir Pedro Pérez, lo van a atacar y van a decir, lo que decíamos era cierto, porque lo están atacando. Pero ¿en qué apoyamos nosotros? Esa parte fundamental. Ahí viene la unidad nuevamente. No a la minería, sí a la vida, dice Mario Menéndez. Y ese tema no lo debemos dejar de lado, no se nos debe de olvidar. Esos 5 no producen ideas, ni siquiera dudas o preguntas, requisito para pensar. Es cierto, lo de las campañas públicas, un experto dijo que la respuesta a eso es crear y proponer marketing alternativo. Sí. Yo votaba por el FMLN como simpatizante nada más. Antes no usaba YouTube, pero igual no me gustan los errores y los critico, vengan de donde vengan. Es que ahí viene el sentido común o el criterio propio. Claro. Analistas del Alpiste, la nueva Liga de la Justicia. Qué bueno, analistas del Alpiste. Ese es un símbolo que retoma Manlio Argueta, a Osvaldo Escobar de Lado, que hablaba de los poetas del Alpiste en su poema Patria Exacta. ¿Y quiénes son esos analistas? Aldo Mélida, Peñate, Contreras y otro. Y otro que no era un abogado de Arena. Sí, Juan. No Yo creo que es Juan algo, no sé. ¿Cómo? Juan algo. Voy a hacer un ejercicio en la universidad. Pues, miren, tengo que ir un día de estos a una. ¿Los reconocen? Díganme el nombre de uno de ellos, por lo menos. Ahí se viene la triste realidad también. Sí, claro. Gente, 120 conectados y 59 likes. Ayudemos a promover. Sí, hombre. Eso es. Daisy Ramiro es 100. Dice, bien. Se necesitan más canales de oposición, pero yo a muchos los veo muy tibios y moderados. La oposición va creciendo, si no estarían juntando a sus aduladores, los cianes, para echarles porras. Nunca fuimos el 3%. Ramiro, así son los políticos en todos lados, compran los votos. Es lo que hay que cambiar. Sí. Ya están diciendo cosas, no hombre, busquen a Cristo. Entre usted, ahí vienen los problemas también. Esa es la parte donde decimos descalifican. Solo porque, como no piensan como yo digo, aquí a ese canal pueden venir seguidores de Nuevas Ideas. Y esa es la democracia. Que no insulten. Y algo bueno les va a quedar. Exacto, imagínense que cambia alguno de ellos. Bueno. Todos nuestros comunicadores valientes que luchan por la libertad de expresión son un solo grupo. Lino Melar, escuche su comentario. 500 millones para Google para manipular en redes sociales Facebook. Sí. Muy buen invitado, dice Carlos. Ramiro Nava, gracias Francisco y la RR por traer personas que nos hacen ver la realidad. Ojalá no bloqueen su canal, Francisco. Wilfredo, desde California, nos preocupa los que están en el país porque están delante de Bukele. Solo el pueblo salva al pueblo, decía el padre Kilo. Libertad de los defensores en derechos humanos, no a la minería. Exacto. No hay, o no andamos diciendo, dice Martín, algo así. Facebook es para ver después. Bueno, lo mismo pensé, $5,000 cuestan esos lugares, eso salió de nuestros impuestos, dice Betty Arana. Ahí anda Remberto Urge detrás de las compras. Híjole. Solo figuras nuevas. El profe Goche se duerme en las entrevistas, nunca lo he visto.
Mauricio Rodríguez fue diputado del PDC y en Santa Ana nunca hizo nada. Sí, es cierto, fue diputado. Nelson Flores no paga las cuotas alimenticias. Aldo... Miren, es que este es el asunto, que como este país es tan pequeño y nos conocemos entre todos, que ya le va saliendo todas las galladas a todos los que salieron en la foto. En la finquita pasa Aldo, reflexionando. Nelson Flores, Goches, Mauricio Rodríguez. Intelectual Ayajaira. La planilla de análisis del gobierno. ¡Ojo! Ahí dijo algo clave, Betty. La planilla. Eso es realmente. ¿La planilla qué significa? Que hay un salario, que están en una planilla. Bueno, sacan del libro que usted mencionaba que recibe un salario, podríamos decir. Sí. René Holanda. Miren, muchachos, no hay que darse paja, hay que ver la realidad. Para hacer cosas buenas, para mejorar el país, hay que respetar los derechos humanos. ¿Para qué sirve meter preso a la gente por asuntos políticos? Eso no es bueno. No hay que prestar mucho dinero. Eso afecta al pueblo. González Ventura. Importante liberar las garantías atrapadas en el artículo 29 como la libertad de expresión y libertad de pensamiento. Ahí la diferencia. Los analistas mentirosos hay que ponerles a ese grupo soba leva. Libertad de los defensores de derechos humanos, no a la minería metálica. A uno le dicen Paquita la del barrio de ellos. Perfecto. Ramiro, comentarios sobre los comentarios. No, miren, hay varias cosas. Primero agradecer una vez más a esta comunidad valiente, resistente. Yo creo que es que aquí la RR queda bien. Aquí es un contingente de personas resistentes. Mi RR favorito es reflexión y resistencia, porque eso es lo que hacemos aquí. Reflexionamos y desde la reflexión resistimos. Gracias a todas las personas que nos escuchan, si es primera vez, si ya tienen varios martes, si nos escuchan la RR toda la semana, sí. Gracias. Hay varias cosas, miren, se ha hablado acerca de tanto de cuestiones propiamente de la oposición partidaria como de espacio de la gente que hacemos análisis. Yo creo que las cosas a la fuerza nunca son buenas, pero tampoco las cosas dejadas así que pase lo que tengan que pasar tampoco es bueno. Yo coincido de alguna manera con el comentario que hacía alguien sobre que algunas personas que están en este espacio luchando contra el buquelismo, a veces se peca mucho de moderación y se quiere plantear algún nivel de neutralidad. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que en tiempos de dictadura, que en tiempos de atropello directo de los derechos humanos, que en tiempos de persecución, ser muy neutral y ser así como muy de esta gente que quiere estar por encima del bien y del mal, al final es bien funcional para el régimen, es bien funcional para los que gobiernan. O sea, si lo que se necesita para que reine el mal es que los malos hagan algo y que los buenos no hagan nada. No basta, no es necesario que los buenos se pasen con los malos. Con que se queden callados y no digan nada, con eso es suficiente. Lastimosamente pareciera que eso está pasando en el país, pero eso nos lleva también a señalar a mucha gente valiente que no se ha callado. Mucha gente valiente, que teniendo encima la bota del régimen, ha decidido perseverar y seguir en los espacios como este de reflexión, de tertulia, de análisis, pero además en la calle, pues, las organizaciones sociales. ¿Ya? Y si vemos en la perspectiva de los partidos políticos, miren, ya nos estamos acercando a tiempos preelectorales, ya van a ver que en un par de meses van a empezar estas bullas. Yo creo que, y sin ánimo de desinflar a nadie, creo que la opción de las elecciones democráticas nunca ha sido tan poco prometedora y tan poco esperanzadora como es ahorita. O sea, realmente hay un espectro en el que los partidos de oposición están tan debilitados. Si quieren lo hablamos otro día,
porque nos va a tocar, Francisco, de alguna manera, cuando le vaya calentando la cuestión electoral, si es que mantienen las elecciones en el 27, va a tocar ir haciendo tertulia sobre la cuestión electoral. Pero yo sí quiero decirles que muchas veces esperamos demasiado de las figuras individuales. Que salga un redentor o una redentora a decir, va, miren, va pueblo, esto es lo que vamos a hacer, aquí apunta mi dedo y hacia aquí caminamos. Y no siempre es así la cosa, si al final eso es lo que nos tiene aquí, pues andar pensando que seguir a un líder único es lo que nos va a llevar a vivir mejor. Pues. O sea, yo estoy de acuerdo con quienes tienen alguna vocería, deben hacer propuestas, deben plantear, deben proponer. Pero al final es la misma gente la que tiene que hacer que pasen las cosas, pues. Y solo se logra desde la colectividad, desde la organización y desde la reflexión. ¿Ve? También quería tirar un comercial a propósito de esto. Aquí donde estoy yo, que voy a estar como les he contado un par de días, hay un esfuerzo en el que se ha conformado precisamente un comité de solidaridad con El Salvador, bien interesante. Y hay gente muy capaz, muy buena, que está desempeñando una función. Yo quiero señalar además lo valioso que fue en el proceso del conflicto armado, el papel que desempeñaron estas acciones de solidaridad con El Salvador, ¿no? Pero además después de los acuerdos de paz, esa solidaridad quedó activa y muchos territorios del país fueron reconstruidos gracias a la solidaridad internacional. Mucha venía de Estados Unidos, mucha venía de aquí de Europa. Entonces este viernes se va a hacer una acción en la que se está lanzando, digamos, esta va a ser su primera actividad, el Comité de Solidaridad con El Salvador en el País Vasco, que el País Vasco es, por supuesto, un territorio del Estado español. Entonces va a haber una actividad en el centro de la ciudad de Bilbao, donde se va a leer un pronunciamiento en solidaridad con El Salvador. Va a haber algún par de personas que están vinculadas con el tema de derechos humanos. Yo voy a andar por ahí. Va a estar Ivania Cruz, por ejemplo, de UNIDEC, va a estar Rudy Joya, y va a haber otros activistas salvadoreños y activistas que están aquí en el País Vasco. Así que vamos a hacer lo posible yo creo que ahí tal vez algo podemos, ¿no? Pensar, Francisco, para ver si algo inventamos, pues, para darle visibilidad un poco y que se vea en El Salvador, porque al final lo que nos importa es que en El Salvador se vea también que están en acción de solidaridad. Pero yo traigo a colación también porque que sepan que fuera de las fronteras del país se está abriendo los ojos. Yo he visto el Comité de Solidaridad en México, es fuerte, es bien activo, está bien vinculado al tema de Alejandro Enríquez. Aquí, que por acá están Iván y Rudy, por ejemplo, muy vinculados con el tema de Fidel Zavala, muy vinculados con el tema de los veteranos de la Alianza. Entonces, y en otros territorios del mundo hay gente salvadoreña que está abriendo los ojos. Hay que ponerle atención a lo que está pasando en Estados Unidos. Esta junta que han hecho Bukele con Trump le está pasando factura a Bukele. Entonces, hay cosas que se están moviendo. Pero si los que estamos detrás de una pantalla nada más estamos de espectadores, muy difícilmente va a caminar la cosa en el ritmo que debe caminar. Entonces, gracias nuevamente a quienes escuchan las reflexiones, pero también hay que digerir el análisis y hay que proponer. Y una última cosa que quería decir, que he estado pensando estos días, que también, por favor, siéntanse en la libertad quienes nos escuchan de proponernos temas de los que podamos hablar. Si claro. Francisco, como director de este proyecto, siempre ha planteado pues que al final este es un espacio que debe servir para la reflexión colectiva, pues, y puede que haya muchos temas, tal vez mencionamos algún tema por encimita y podría valer la pena tener una reflexión. A diferencia de estos propaganderos que han salido, nosotros no pretendemos ser poseedores de verdades absolutas. Nosotros no usamos este espacio para decir, miren, así tienen que pensar ustedes y esta es la verdad. Al final, contribuimos desde algún conocimiento, desde alguna cosa que podamos tener, por algún marco de referencia, contribuimos a formar pensamiento colectivamente. Y al final, si el espacio del chat en YouTube, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, si el espacio del chat se convierte en un diálogo,
va a ser muchísimo mejor, pues, o sea, y por favor, siéntanse amigos en la libertad de decir, miren, abordemos este tema, profundicemos sobre esta cuestión, investiguemos más sobre este punto, hagamos incluso contrapuntos sobre la discusión, porque eso es lo que al final, en tiempos de penumbra, la única luz en el sendero va a ser la luz de la búsqueda del conocimiento, que como decía alguien en los comentarios también, el conocimiento tiene muchas más preguntas e interrogantes que conclusiones absolutas, y este espacio ojalá sirva para ir dilucidando ese camino de interrogantes que nos lleven a nuevos conocimientos y sobre todo que nos lleven a actuar en función de ese país que merecemos todos y todas. Bueno, Ramiro, coordinamos para que podamos conocer más de este encuentro que se va a realizar, de esta actividad, y que, como usted menciona, la pueda conocer El Salvador. Gracias, Ramiro. No, gracias a Francisco una vez más, gracias a la RR por mantenerse al pie del cañón siempre en esta batalla de las comunicaciones. Se ha confirmado que el pensamiento crítico ocupa un papel muy importante y por eso hay que defender, cuidar, ampliar, aumentar espacios como este en el que podemos compartir conocimiento de cara al mañana que nos merecemos. Perfecto. Muchas gracias. Abrazos en la distancia para Ramiro Navas y para todos ustedes. Bueno, esta plática se repite junto a la máquina del tiempo a las 7 de la noche en el streaming de la RR, radiolarr.com. A todos los que están acá se pueden pasar desde ya a radiolarr.com para escuchar la máquina del tiempo, lo mejor de la música del 70 con Fran Durán. Muchas gracias. Mañana los espero. Estará Liliana Andrade acompañándome, la concejala del San Salvador Centro. Estará con nosotros en este espacio. Así que los espero. Muchas gracias a todos los que se quedaron también en TikTok. Apoyen este medio. Nosotros venimos batallando desde muchísimo tiempo, como la RR desde el año pasado en sí. Pero nosotros también hemos dejado de transmitir tantas veces y no ha pasado nada. Nadie se ha alarmado. La solidaridad, lo que les estaba hablando, de la unión y todo eso, vamos a ver si funciona también. Gracias a todos por haber estado con nosotros. radiolarr.com. En redes sociales búsquenos como la RR. Dele me gusta, seguir, comparta, toque la campanita, en fin, todo para que podamos estar juntos siempre en este espacio. La RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.